Chenú, Rocío, estamos en tu sección. Sí, pues nada, la verdad es que hoy es raro porque normalmente vengo después de Ela, ahora vengo Sí. después de la entrevista, entonces bueno, venga, tengo que aterrizar, porque me ha encantado la entrevista, la verdad. Vale, vamos a hablar de educación, como es mi sección, y esta vez voy a traer otra vez al libro de Jordi Nomen, uno de los autores filosóficos del que vamos a hablar hoy, del que nos hace la pregunta para reflexionar y para que hablemos y debatamos aquí, es sobre Rousseau. Y Rousseau en concreto pues hace la pregunta de para qué sirve la educación. Y lo plantea... Perdona, Rocío, Rousseau, Sí, que a pesar del nombre es francés. Madre mía. Sigue. Es Por favor. francés. Gallello, por favor. El Por favor, botón. tienes tú el... Por favor. A Gallello le ha gustado que lo sé. no, pero es que tiene razón, lo voy a decir bien, Rousseau. Uso. Nada, me encanta. No sé cómo se dirá en francés. Encima no le verdad. disculpes, o sea, ha sido una broma, o sea, no mala, o sea, lo siguiente. O sea, está en el top 3 o 2, de bromas más malas. Madre mía. Bueno, entonces os voy a leer un cuento, os voy a leer el cuento del que está escrito, es cortito y así después os hago un par de preguntas y si podemos os pido hacer un dibujo, ¿vale? Entonces, el cuento se llama El elefante encadenado. Cuando yo era chico me encantaban los circos y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. También a mí, como a otros, después me enteré, me llamaba la atención el elefante. Durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su peso, tamaño y fuerza descomunal. Pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que aprisionaba una de sus patas a una pequeña estaca clavada en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que ese animal, capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia fuerza, podría con facilidad arrancar la estaca y huir. El misterio es evidente. ¿Qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté entonces a algún maestro, a algún padre o algún tío por el misterio del elefante. Algunos de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia, si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo me olvidé del misterio del elefante y la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años descubrí que por suerte para mí alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo, su esfuerzo no pudo. La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió agotado y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro, y al que le seguía, hasta que un día, un terrible día para su historia, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante, enorme y poderoso que vemos en el circo, no escapa porque el pobre cree que no puede. Él tiene registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese registro. Jamás, jamás intentó poner a prueba su fuerza otra vez. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad, condicionados por el recuerdo de no puedo. Tu única manera de saber es intentar de nuevo, poniendo en el intento todo tu corazón. Y este es un cuento Brutal. Qué guay, ¿eh? de Brutal. Jorge Bucay, que es un argentino que hace cuentos así sobre la autoayuda también y que está recogido en el libro. Y yo creo que pues explica muy bien, ¿no? La importancia en este concreto quería comentar, pues eso, Rousseau habla muy importante de la primera fase de la educación, de la experimentar, de esa educación de la libertad, ¿no? En la que tenemos que probar, ensayar y no tener miedos.
y que lamentablemente pues y que después viene la razón, ¿no? Pero que para llegar a la razón tenemos que nosotros mismos experimentar. Entonces, con esta idea y esta filosofía, no sé si os apetece hacer un dibujo de un elefante y Uy, con lo que dibujo dibujarlo, yo. un dibujo de un elefante pues atado como el del cuento, encadenado, y compartirlo con nosotros y quitarnos nuestros miedos a nuestras y que salga lo que salga. A ver. Así, en directo. Yo lo he Claro. leído un poco Bueno, desde el punto de vista de la autoestima, ¿eh? O sea, Sí. Sí, bueno, es que el hombre, Jorge Bucay, Bucay trabaja mucho la autoayuda, la autoestima y cómo trabajar. Entonces, bueno, me imagino que este libro también estará enfocado en ese mismo aspecto. Pero se me ha gustado desde el hecho, o sea, la autoestima también educativa, o sea, como si te crías en determinados ambientes, ese miedo que te destilan te condiciona como adulto y crees que estás sujeto y no puedes hacer algo y es una cuestión que tú no crees que eres capaz. Yo, si os parece, mientras que dibujáis el elefante, así me libro yo de hacerlo, voy a contar una cosa. si no queréis hacerlo, no lo hagáis, hombre. No, sí. es que he hecho esto y digo, mejor le digo a mi hijo de 4 años que lo dibuje él. Hacemos un poco del Principito. No, Hombre. pues quería contar que este relato se lo conté yo a mis jugadoras de Soto del Real cuando llegué a División de Honor Femenino, porque cuando llevaba media temporada con ellas, había veces, íbamos bastante bien, ¿no? Estamos haciendo una buena temporada, pero cuando nos encontramos con algún contratiempo, cuando a lo mejor sufríamos una derrota de un partido que íbamos ganando 2-0, 3-0 y de pronto nos lo remontaban, yo de pronto escuchaba que decían muchas jugadoras veteranas: ya estamos como siempre, ya estamos como siempre. Si es que esto nos pasa muy a menudo. Y yo entonces las juntaba y decía, pero ¿cuándo nos ha pasado a nosotras esto antes? En los 15 partidos que llevamos de liga nunca nos habían remontado un 3-0. Y ellas decían, no, si hablamos de otras temporadas, hace 4 años, hace 5 años. Entonces yo me daba cuenta de que los problemas que habían tenido hace 5 años todavía les pesaban en la autoestima, por mucho que en ese momento, en la actualidad, habían cambiado totalmente, ya no eran las mismas, habían mejorado mucho, pero todavía se están limitando por lo que les había pasado hace 4 años y Claro. lo refleja totalmente. Claro, yo lo te quería enfocar, con el dibujo quería enfocarlo porque es como es cierto que a través de la educación te tienden a penalizar mucho los errores, ¿no? Es decir, cuando cometes errores parece que es malo y al final aprendes a tener miedo a experimentar y hacer cosas porque en el fondo te están condicionando a que no es lo bueno es, parece que tienes que aprender, que tienes que saber todo, ¿no? No sé si compartes conmigo esto o no, un poco esta idea. Yo por lo menos he crecido con esa idea en la educación. ¿No? Entonces, ¿cómo sería bueno cambiar esos preconceptos, esas ideas y valorar más que a través de los errores y de los fracasos, pues aprendemos? Exactamente. Pues yo he hecho este dibujo. Joder, Y he tío, puesto- Ya, tío, pero qué nivelazo. Qué bien dibujáis Y he puesto todos, tío, a mí, simplemente- yo no paso de hacer esto. He puesto que es un pequeño hilo con un pequeño alfiler. Porque Fíjate. realmente Claro. al final no es más que eso. Yo os he hecho trampa porque he entrado en Google Imágenes, he puesto elefante dibujo y lo he hecho. Está guay. Pues yo he hecho esto, que le he hecho un truco porque solo he hecho la parte que está en plano. Entonces el resto del elefante ha quedado fuera de plano, ¿vale? Muy principito. Ahí. hostia, Lo que está me ha más gustado. buena. Tú trabajas la hecho- madera. Qué bueno. Joder. Yo he Qué dibujado bueno. esto y nada, la estaca está aquí en la nada. O sea, Muy buena. Oye, qué bueno, ¿eh? Está, Qué está chulo. acá. Está acá. A ver, Yara Gallello nos va... la estaca está acá. Gallello se acaba de enterar porque he tenido un problema con la lentilla y he De que salido... había que dibujar un elefante. Total, así que he hecho alguna cosa rápida. No sé si se ve. No, se más, ve, tienes que acercarlo Acércalo. mucho. Sin Acércalo. miedo. Acércalo. Ay. Pero es un elefante Oye, no ríais, maravilloso. mamones, que está muy bien. No, que se rían, vamos. Pero Yo, aquí- si a alguien no le va a importar, soy yo que sé que dibujo como con un oído. pues muy perfecto. Bueno, pues una de las cosas que, por ejemplo, estamos aprendiendo mucho, yo creo que todos aquí, es con la improvisación de Laura Altamontaña, de no tener miedos a hacer lo que No hay miedo. podamos. A dibujar, eso es, ¿no? No os clavéis No a la fear. estaca. Vuestros dibujos son maravillosos. Así que, ¿Sabes? Me ha recordado la historia.
Ay, perdona. No, di Chocoflip. Que escuché una historia hace tiempo que era hablaba un poco de cómo los conflictos a veces están tan enquistados que ya no sabes ni cómo comenzaron, y era una especie de experimento. No sé si era real, en su momento creía que era real. Pues que metían a 2 monos en una jaula. Sí, muy bueno. Y Sí. esto, ¿no? Y había una rampa y en lo alto había un plátano. Pero si subían a coger el plátano, les empapaban con agua fría y entonces los monos pues aprendían que aunque hubiera ahí un plátano no había que cogerlo. ¿No? ¿Era algo así? ¿Te suena, Sí, Iván? Sí, sí, Quitaban a sí. uno, metían a otro. Entonces introducen un mono nuevo y cuando el mono nuevo va por el plátano, los otros le agarran para que no se lleven todos una ducha de agua fría. Entonces sacan un mono de los originales, meten un nuevo mono, cuando el mono va por el plátano todos le agarran y llega un momento que no quedaba ninguno de los monos originales, pero todos se agarran para que no haya que coger el plátano y realmente es como decir, ya no recuerdo ni por qué hacemos esto, no sabemos. A los nuevos ya no les daban la ducha de agua fría, pero aún así Ya nadie había le frenan. experimentado la ducha, pero ya todos estaban en ese conflicto de... Y ahí en la pasaba algo misma malo. línea, ¿eh? En la misma línea, está muy bien. Son, Sí, sí. Sí. son reflexiones No, no, o sea, muy y esto- gráficas, sencillas, pero que al final son muy reales. ¿eh? Exactamente, y esto que os he contado de las chicas de Soto Real les pasaba muchas veces, que algunas de las que habían llegado recientes también decían, es que ya estamos como siempre, digo, pero si tú no Si viviste llevas la un año. situación, claro, llevas un año, tú solamente has vivido lo bueno, ¿por qué heredas el Sí, carisma sí, sí, sí. de, no, es que somos el pupas, ¿no? Que ese es el milagro que ha conseguido, por ejemplo, Simeone. Es que en el deporte, o sea, este ejemplo que has puesto de educación, para el deporte tiene una aplicación muy directa, ¿sabes? Y tanto el deporte puede ayudar a la educación en la vida de cambiar esa mentalidad, y también desde la escuela puede ayudar a que luego cuando hagas otras prácticas fuera del académico, también no tengas esos prejuicios hacia ti mismo muchas veces, ¿no? Esas limitaciones, autolimitaciones. Muy bien, compañeros Bueno. y compañeras. Vamos a avanzar con el programa, ¿os parece? Sí, dale. Muchísimas gracias, Rocío. Este año tu sección, Rocío, es filosófica total, ¿eh? Más que de pedagogía y superbién. educación, nos estás transformando a todos. Total. Así Está muy bien, está genial. ¿eh? acabarás dando Así charlas estamos. TED de estas. Qué bueno. Sí, las set al revés. Sí. Muy bien.